el programa de esta semana visitamos Grajal de Campos, una localidad de la tierra de Campos leonesa que sorprende por su patrimonio histórico-artístico. En el programa compartiremos el sueño de Francisco, un paisano que a sus 85 años y 25 de ellos al frente del ayuntamiento sigue soñando con el futuro de su pueblo. Un impresionante castillo, la iglesia y el Palacio de los Condes en su Plaza Mayor, el viejo convento de las Carmelitas Descalzas y la historia de los condes de Grajal serán analizados por Javier, profesor de universidad y autor de la última publicación sobre el conjunto histórico-artístico de Grajal de Campos. Conoceremos la puesta en valor de las instalaciones del convento de las Carmelitas Descalzas, hoy en las manos de Óscar, un empresario que ha decidido convertir el convento de Extramuros en un complejo hotelero y de ocio. De la arquitectura y el Renacimiento nos vamos a la pintura contemporánea, pues en Grajal de Campos tienen su taller y su morada Petra, de origen terracampino, y el pintor esloveno Sveto. Nos mostrarán su obra artística y su apuesta por la enología. A la hora de comer, elegimos el mesón Las Cepas. José Miguel e Isaac, junto a Lucy y María José, lleva muchos años defendiendo la cocina rural en su pueblo, el mismo en el que Abel Espinosa, fiel a la tradición de su familia, está al frente de su bodega, acogida a la denominación de origen León desde sus inicios. Comienza el programa y lo hacemos ante la impactante estampa del castillo de Grajal. Nos espera Francisco en la plaza, su alcalde. Francisco, ¿cuántos años llevas de alcalde? 25. Tú estuviste currando en el País Vasco, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos años? Pues estuve 32 años. ¿Te jubilaste? ¿Te viniste? Jubilé una jubilación anticipada y me vine a mi pueblo, pues que es lo que más quiero. ¿Y cómo encontraste tu pueblo? Pues lo encontré bastante bien, pero el patrimonio muy abandonado. El patrimonio pues estaba sin dueño, como todo que no tiene dueño. Ya te puedes imaginar una cosa sin dueño cómo está, con ocupas, con gente que no tenía por qué estar ahí porque ninguno favorecía al edificio. Hace 20 años me contaste que en tu pueblo había un castillo, había un palacio, una estación de tren y que tu pueblo tenía muchas posibilidades para el turismo. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Pues se va menos por la gente que emigra, como no hay puestos de trabajo y no hemos sabido explotar los monumentos y las cosas, pues cada vez hay menos gente y es la pena que tengo marcharme para otro barrio sin ver esto arreglado. ¿Se puede venir en tren a tu pueblo? Exactamente, se puede venir y ir. El Renfe de Madrid-La Coruña está en perfecto estado. ¿Pasan peregrinos por tu pueblo? Bastantes, porque concretamente estamos en dos rutas. La que viene de Madrid, que viene por Medina de Río Seco, Villalón y tal. Y la que viene de Roncesvalles, que viene Burgos, Carrión de los Condes, Grajal o Sagún. ¿Y qué hiciste para los peregrinos? ¿Se quedan? ¿Les sellas la Exactamente. Lo primero que intenté fue preparar un refugio para los peregrinos, para que estén recogidos y claro, vienen aquí, como hicimos un albergue, pues vienen aquí, se les pone el sello, se les da la calefacción y las cosas en condiciones para que estén cómodamente. ¿Qué pasó con las monjas? Pues las monjas, una cosa muy desagradable. Unas monjas que tenían voto de pobreza las había recogido el pueblo en el 1850, que vino expulsadas de Guatemala y el pueblo volcado siempre con ellas. Pues estas monjitas, pues qué sé yo ya hasta qué punto las puedo llamar monjas, pues se marcharon a Toledo por una decisión de la madre o como fuera, y no conforme con eso, que se marchan a Toledo y se cogen las tallas
que cuando vino ellas llevaban más de 300 años en la iglesia y ellas compraron el monasterio. Y el monasterio era una cosa y la iglesia es otra. Pero como las normas que se ponen muchas veces no funcionan, habían de todos, funcionaba bien de unos pocos. Estas monjas oían misa en la iglesia desde dentro de clausura. Entonces las daban la comunión por una reja y tal. Pero en el último concilio no se le ocurre más que al clero que abrirles una puerta para que directamente ellas salieran a la iglesia. Claro, yo no sé si se creyeron que era la iglesia de ellas o lo hizo con ignorancia. Recuerdo aquella época, alcalde, que tú te empleaste muy bien con toda la población de Grajal de Campos, y al final, ¿qué pasó? Las tallas no volvieron. Pues nada, yo fui de los que más influyó en eso, porque me llamaron, siempre estuve haciendo las favores, porque incluso cuando vine a las Vascongadas había poco coche aquí, a los médicos las llevaba a donde fuera, y tenía mucha amistad con ellas. Pues de cuando marcharon no sabíamos que habían llevado las tallas porque cerraron la puerta a la iglesia y se metieron la llave en el bolso y lo llevaron a Toledo. ¿Qué ha pasado con el convento? Pues el convento le ha comprado una empresa. Le ha comprado una empresa y están trabajando un tal Oscar Mata. A mí me contaba él a lo primero que yo le puse en contacto con las monjas, que quería hacer algo relacionado con el turismo, para una huerta de 4 hectáreas, para hacer allí una cosa, para que la gente allí podía pasarlo bien. Pero está 7 años y han hecho alguna obra por dentro, pero no se han decidido a más. A tu espalda tienes el palacio. El palacio es omnipresente en el casco urbano de Grajal de Campos. ¿De quién es el palacio? Pues el palacio es del Ayuntamiento de Grajal de Campos, a cambio de 6 pesetas legalmente. En el 98 se hizo las escrituras a nombre del Ayuntamiento de Grajal de Campos y es un monumento civil, es de todos, porque se está restaurando con el dinero que nos da el Estado, porque el pueblo en sí tomará mantener las cosas urbanas. ¿Y qué hacemos con el palacio? Pues nada, estamos sacando fuerzas de flaqueza. ¿Por qué? Porque esto necesita mucho dinero. Y claro, el ayuntamiento sí estamos muy agradecidos de ciertos políticos que nos han ayudado, pero necesita un empujón fuerte para no andar ahí con esas migajas que arreglas una parte y se deteriora otra. Es verdad, alcalde, que no hace tantas décadas en tu pueblo había cerca de 1000 hectáreas de viñedo. Exactamente. Y se vivía de ello. Y era un pueblo muy trabajador y muy feliz. Tenía sus bodegas dentro de las casas, se hacía sus vinos, se vendía una cuba de X 100 o 200 cántaros y se vivía muy bien en Grajal. ¿Y ahora? Viñedos. Y ahora 2 particulares puso en 2 viñedos, de unos 17.000 cepas y otros 30.000, y de eso francamente... Pero sigue habiendo vino en tu pueblo ahora, con denominación de origen. Sí, hay la bodega de Espinosa, es una gran bodega, y ese pues es bastante decidido, y hizo la bodega él, para el vino las uvas tenían poca salida, porque es una cosa muy delicada. La uva llega septiembre y si no la vendimias aquí, la helada la quema. Y claro, los almacenistas aprovechan de las circunstancias. En tu pueblo se puede comer todos los días. Hay un restaurante donde cualquier día de la semana se puede comer en tu pueblo. Exactamente. Hay un hermoso mesón, 2 chicos jóvenes y con sus propias mujeres, y pues les encarga el menú o lo que quieran y dan las comidas muy bien. Alcalde, las cuentas no salen. Una estación de tren, cuando en Tierra de Campos, la tienen muy pocos. Pasa el AVE, eso sí, muy deprisa por tu pueblo. Hay un albergue de peregrinos. Pasan los peregrinos por 2 arterias jacobeas. Tenemos un pequeño restaurante de cocina rural donde se puede comer. Un palacio, un castillo, una basílica, un patrimonio histórico-artístico desbordante. ¿Qué futuro hay? Pues el futuro, si no hay una inyección a tiempo, el futuro va a ser bastante triste,
porque todas las cosas, cuando el tren pasa, si no aprovechas antes de que pase, después tienes que esperar mucho tiempo acaso. Pues aquí tenemos igual. Si no, nuestros políticos no colaboran necesariamente para recuperar estos preciosos monumentos, esto después no tendrá vuelta atrás. Porque hoy hay un alcalde mayor, pero con mucha ilusión por su pueblo. ¿Cuántos años tienes? Yo 85. ¿Y tienes todavía ganas de seguir Pues defendiendo a tu pueblo? De hecho voy a seguir, aunque me cueste la vida. Pero el castillo sigue en el mismo sitio, ¿no? Sí, en el mismo sitio, ese no le mueve nadie. Pues nos vamos a verle. Cuando quieras. Venga. Es muy agradable. Ahora. Ah, por ahí. Nos dirigimos ahora al castillo, uno de los iconos culturales de la localidad. Pero para llegar al patio de armas debemos someternos al calvario de unas escaleras y sus dificultades, que todavía perviven en los accesos a la fortaleza a oscuras. Alcalde, ¿de quién es el castillo? Del Duque de Alburquerque. La última vez que vino el Duque de Alburquerque por aquí, ¿cuándo fue? Pues hace aproximadamente 10 años. ¿Se ha hecho alguna obra en el castillo en los últimos años? Ninguna. Lo único, arreglar la puerta cuando los jóvenes en el verano la desmangan, pues el ayuntamiento tiene la obligación de arreglarla. ¿Y no hay ningún acceso para subir aquí, que el de las escaleras de caracol? Ninguno, solo ese. Es la única entrada que tiene y salida. Y cuando viene el público, los turistas o algún peregrino quiere ver el castillo, ¿quién se lo enseña? Pues o viene el alcalde o viene el teniente alcalde. Si es en la época de verano, si nos mandan alguna guía, diputación, pues esa ya se encarga de enseñarle. Pero no lo enseña mucho porque como hay cosas en peligro, para evitar que pueda haber accidentes, pues se les explica desde abajo un poco la situación y ahí queda. No lo enseñamos. ¿Y qué futuro le ves al castillo? ¿A ti qué te gustaría que se hiciera con él? Pues que se hiciera un acceso práctico, por ejemplo, que pudieran subir niños o una señora mayor y entonces pues allanarlo arriba, poner la luz eléctrica en las entradas de los cubos donde están las salas de la ballesta, están el polvorín donde hacían la pólvora. Y todo eso hay que entrar ahora con la luz del móvil o con velas. Es que no se puede bajar porque tiene las escaleras rotas. ¿Quién la rompió? Por orden del conde. Después de la guerra de los comuneros, que esto quedó tranquilo como una base de aceite, tenían miedo que se le ocuparan útil, porque este señor estaba casi siempre en Italia, y entonces ordenó destruir las escaleras, y están todos los banzos abajo tirados. O sea, varios siglos ha estado así. Exactamente. ¿Y cómo te arreglas? Siendo del Duque de Alburquerque la propiedad del castillo, ¿el ayuntamiento qué hace? ¿Podéis enseñarlo? ¿Se puede? Sí, y si sí. hay obras, ¿quién las hace? Tengo un contrato con él que podemos nosotros hacer, enseñarle o realizar obras, pero siempre las obras hay que contar con él, lo que se va a hacer, porque él sigue siendo el dueño. Y así es esto. El ayuntamiento tiene un comodato por 35 años, prorrogable por otros 35. Pero de ahí no nos podemos pasar de siempre contar con el Duque de Alburquerque si hay alguna novedad. Ha llegado el momento de consultar a alguien que conoce de primera mano el potencial de Grajal de Campos. Es autor del último libro sobre el conjunto histórico-artístico de su pueblo y desde que era un chiquito ha jugado entre las piedras que ahora, como profesor de universidad, explica
a sus alumnos que serán futuros arquitectos. El conjunto histórico de Grajal de Campos. El año pasado, en el 2018, se publica. Lo firmáis Dolores Campos y tú. ¿Este es el salvoconducto que demuestra el potencial del patrimonio de Grajal? Pues sí lo es, creo que sí. No somos dos personas, somos un conjunto de profesores de Valladolid y de León, pero es un libro que creo que ejemplifica, recoge muy bien sobre todo lo que es la caracterización patrimonial de Grajal. Es decir, es un estudio donde hay una serie de monografías acerca del castillo, del palacio, pero que sobre todo da una visión de conjunto, cómo entender, cómo leer Grajal. Sin duda, cuando entramos en Grajal, sorprende la fortaleza del castillo y en la plaza el palacio. Pero ¿en qué contexto histórico y qué disciplina artística lo identifica? Pues sorprende porque está pensado precisamente para sorprender, para sobrecoger. Lo importante de Grajal no es que tenga una serie de monumentos, bienes de interés cultural, que los tiene, sino que todos ellos forman parte de un conjunto unitario, es decir, de un plan integral. Estamos hablando pues, de castillo, de cercas, de hospital, de palacio, de convento, de un montón de edificios de la propia Plaza Mayor que están construidos entre 1530 y finales del siglo XVI. A cargo de una familia, que es la familia de los Vega, a través de Hernando de Vega y su mujer, Blanca Enríquez, de su hijo Juan de Vega, y lo más importante, como digo, es que todos ellos forman parte de un sistema. No podemos entender ninguno, no podemos entender ese castillo artillero al que te referías sin el palacio, no podemos entender la plaza sin ver el palacio, no podemos entender el palacio sin entender la iglesia. Todo forma parte de un conjunto espectacular que introduce de manera revolucionaria, pionera, los esquemas del Renacimiento italiano en esta zona de España, en el noroeste de la península, y que solo tendríamos pues, algunos ejemplos similares en el tiempo, pues en el siglo XVI, estoy pensando en Peñaranda de Duero, por ejemplo, de los Zúñiga. O a principios del siglo XVII, pues con el duque de Lerma en Lerma. Pero en estos tres ejemplos, en estos tres casos, lo importante, el valor en sí, es el valor de conjunto, ese valor holístico de sistema. Y cuando hablamos de un valor de conjunto de una serie de inmuebles o de monumentos, estamos hablando de una época de esplendor, los Vega, en que tuvieron mucha fuerza para concentrar todo esto aquí. Y estamos hablando efectivamente pues, de tres personajes entre 1530, 1560, 1570, que a pesar de no residir aquí, entienden que esta villa de este extremo de Tierra de Campos es el solar conocido, es la casa de su apellido, y por lo tanto invierten de una manera descomunal, de una manera ambiciosa, con unas ideas totalmente novedosas, pues para crear el conjunto que tenemos hoy. ¿Cómo se explica que la declaración de conjunto histórico-artístico de Grajal de Campos haya ocurrido hace apenas unos años? Bueno, en realidad el expediente estaba incoado con anterioridad. Grajal ya desde 1931, que es cuando se empiezan a declarar los monumentos histórico-artísticos nacionales, pues ya tenía declarado este palacio donde estamos ahora, el propio castillo, pero no ha sido hasta hace 10 años cuando no se ha desarrollado y finalmente se ha firmado pues, ese conjunto que abarca prácticamente toda la villa, menos el barrio de la Estación. Tú desciendes de Grajal de Campos. Tú eras de aquellos niños que entraban en este palacio por las gateras cuando no había nada. Sí, era de aquellos, había alguna puerta o alguna ventana que siempre estaba mal cerrada, estaba mal trancada, entrábamos y todavía, bueno, pues lo conocimos con cierta vida porque, bueno, pues la zona que era biblioteca todavía tenía algunos libros, tenía todas las papeletas de las últimas elecciones de la República, había parte del mobiliario y, bueno, pues todo eso fue desapareciendo hasta que hace unos años el ayuntamiento, por suerte, pues ha llegado a un acuerdo con los herederos, se ha hecho cargo del palacio y poco a poco pues lo estamos intentando conservar. En el palacio se han hecho mejoras. ¿Se utiliza este envase? ¿Beneficia al común, a la actividad cultural del pueblo? Se utiliza mucho, la verdad es que se va restaurando desde hace 20 años por partes. La economía da para lo que da y se va restaurando poco a poco, pero bueno, aquí en verano se hacen, el ayuntamiento organiza ferias, las asociaciones culturales del pueblo pues dedican cursos, nosotros mismos en la Universidad de León y la Universidad de Valladolid llevamos varios años celebrando aquí jornadas. Aparte que es un edificio que está
de lunes a domingo, incluido el lunes, hay una persona, que suele ser el propio Francisco, el alcalde. ¿Ves futuro para tu pueblo? Yo creo que sí. No es que vea la situación actual de manera optimista, ni mucho menos. Soy consciente de que es una situación que podemos ver en toda la comunidad autónoma, por desgracia. Soy consciente, de todas formas, de que los políticos, el poder político, que parece que está empezando a descubrir ahora, 60 años después, esto de la España vacía, porque lo he leído en algún artículo o en algún bestseller, pues es un problema que tenemos en toda la España interior y parte de la costa también desde hace 60 años, y la respuesta tiene que ser un plan serio, un plan de choque, que no tiene por qué pasar necesariamente solo a través de la inversión económica, pero que exige un cambio de mentalidad radical. La gente, los nuevos emprendedores, tienen que ver, por ejemplo, en el vino, en la historia, en la tradición del vino, las bodegas que hay en Grajal. Dentro de la arquitectura te iba a preguntar, sigue estando horadada todas las entrañas de Estamos Grajal. hablando de un pueblo, hay dos pueblos, ese libro precisamente habla de una villa subterránea, hay un Grajal superficial y hay un Grajal maravilloso subterráneo. Todas las casas de Grajal veréis que tienen unas zarceras, tienen unos respiraderos en los bajos, porque toda la plaza, todo el pueblo está horadado con bodegas. ¿Sí? Bueno, ahora dentro de la arquitectura voy a hablar de acústica nada más. ¿Qué tal suena cuando un tenor de tu pueblo actúa en este claustro? Pues una acústica magnífica, no por mi oído, que es limitado, sino por... Pero le has oído, le has visto. Le he oído, le he visto, le hemos disfrutado. Ignacio Encinas, pues otro de los activos que tiene, sin lugar a dudas, Grajal, y es una persona que cuando tiene la mínima posibilidad de echar una mano, de fomentar, de hablar ahí donde está de su pueblo, o de hacer un concierto gratuito aquí, en vez de en la Scala de Milán, pues a la semana siguiente viene a Grajal y realmente dice que la acústica es magnífica. Decimos adiós a Javier Pérez y salimos del casco urbano. El convento de las Carmelitas Descalzas, de Grajal de Campos, que tantos quebraderos y disgustos generó en el pasado a los habitantes de la población, hoy va camino de convertirse en un proyecto hotelero y de ocio gracias a la iniciativa de un empresario de origen palentino, Óscar, que lo tiene muy claro y apuesta por el futuro de Grajal. Óscar, si te pregunto una frase de Santa Teresa que tenga que ver con el sitio donde estamos ahora. Pues la frase que mejor define todo el proyecto es: mirad al crucificado y todo se os hará poco. ¿Se te ha hecho poco o mucho? Se me ha hecho muy largo y con muchos problemas, bastantes. ¿Cuándo decides llegar a Grajal, adquirir el convento y poner en marcha tu proyecto? Bueno, pues tenemos que remontarnos al año 2007, que yo es cuando ya empiezo ya en serio a mirar en Castilla y León un edificio con historia, un edificio emblemático donde se pueda desarrollar un proyecto hotelero con historia. Entonces hay varias alternativas y bueno, entre ellas estaba Grajal de Campos con el tema del palacio, no el tema del convento. Entonces en un primer principio hablo con Francisco, con el alcalde, me enseña el palacio y bueno, vemos que había muchas cosas que era lo que yo buscaba, pero otras se quedaba un poco corto, ¿no? Porque necesitaba un poco de espacio. Entonces, bueno, nuestra conversación queda un poco ahí en el aire y al cabo de un mes aproximadamente, pues me llama y me dice que existe la posibilidad de adquirir el convento que hay en el pueblo. Y a partir de ahí entras en contacto con la comunidad religiosa de Carmelitas. Eso es. ¿Y qué pasó? Bueno, pues entonces empezamos pues una serie de visitas para ver el edificio, para ver un poco la propiedad, a ver si encajaba en lo que yo buscaba. Y en principio, pues sí, pues era bastante completo y lo que yo estaba buscando. Y bueno, pues ahí empieza un periodo de negociación, porque ahora tenemos en cuenta que estas monjas eran de clausura, entonces bueno, ellas ya no residían aquí en Grajal, residían en Toledo, entonces bueno, había que hacer los desplazamientos hasta Toledo, hablar con ellas. Entonces bueno, pues empieza un poquito... Casi cerca de 10 años, ¿por qué tanto tiempo para poner en marcha el proyecto? Bueno, pues porque las titulares de este edificio, del convento, eran unas monjas que ya habían fallecido, que era la fundadora y en su día las que llegaron a Grajal de Campos.
Entonces, claro, tuvieron que acudir al juzgado para hacer un expediente de dominio, un trato sucesivo, y entonces, bueno, se fue complicando más de lo previsto. Porque, claro, en un principio la idea que habíamos fijado una fecha aproximada de 2011-2012 poder escriturar este edificio para abordar la inversión, pues claro, nos hemos ido hasta el 2016. Entonces, bueno, pues las negociaciones que en su día se hicieron en los años 2010-11 con los bancos, pues cuando ya llegó la crisis galopante, pues claro, esas condiciones ya no se mantuvieron, y entonces en el 2016, pues bueno, las condiciones han cambiado y entonces el ritmo no es el que en un principio se tenía previsto llevar. Ahora ya está en marcha. Ahora mismo sí, las obras se están ejecutando, pero no al ritmo que a mí me hubiese gustado. ¿Qué es lo que planteas en este complejo? Bueno, aquí la idea es hacer un hotel con historia, un complejo hotelero con historia, porque el edificio lo demanda, manteniendo en todo momento toda la estructura. Incluso hemos descubierto todas las paredes en el interior que estaban en su día de yeso, para descubrir el adobe, descubrir el ladrillo y descubrir la piedra que hay, para que sea algo diferente. Cuando tú entres en este edificio, notes que no estás en un hotel de una ciudad, ¿no? Entonces, entrar en un sitio, pues bueno... ¿Espacios abiertos? Muchos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Bueno, en principio aquí pues hay proyectado, bueno, pues un tema de caballos. Luego, bueno, hay unos embalses ahí abajo que se han convertido en piscinas. Entonces, bueno, pues de cara al verano, la idea, pues bueno, es organizar conciertos, festivales. Tenemos cosillas habladas, pero bueno, de momento hasta que no esté todo un poco más definido. Lo que es el proyecto en sí está muy, muy definido y muy trabajado, porque son muchos años ya. Por cierto, ¿sabes cómo se va a llamar ya? Pues el nombre no... hay varias opciones. Hay varias opciones. No está completamente definido. Una vez que esté funcionando el hotel, con todas las actividades y las prestaciones que proporciona, se hayan creado los puestos de trabajo en la zona, ¿habrás cumplido el sueño que querías? Sí, efectivamente. Y me iré a por otro sueño, porque yo soy así. Acabas un proyecto, te sale bien, yo voy a luchar hasta el final, porque yo soy así. Llegaré hasta donde pueda llegar, económicamente, y hasta donde, bueno, pues la situación actual lo permita.